El día de hoy vamos a ver circuitos RLC en corriente directa. Para esto vamos a tener el siguiente circuito. Y si podemos apreciar, vemos resistencias, vemos un capacitor y también vemos un inductor. Por eso se le denomina RLC. Muy bien. Y todo debe estar conectado a una fuente de corriente directa para poder utilizar los conceptos que vimos en videos anteriores. Ahora, ¿qué se nos pide determinar para este problema? Vamos a calcular la corriente total del sistema y el voltaje en el capacitor. Entonces, el primer paso va a ser realizar el diagrama equivalente. Muy bien. Entonces, las resistencias se van a quedar igual y vamos a ver qué es lo que pasa con el capacitor y qué es lo que pasa también con el inductor. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando un capacitor está conectado a una fuente de corriente directa, funciona como un circuito abierto. Muy bien, donde no vamos a tener corriente, pero sí vamos a tener un voltaje. Y este es el voltaje que nos están pidiendo calcular. Voltaje del capacitor. Muy bien, ahora, ¿cómo va a estar trabajando el inductor? El inductor en corriente directa lo podemos llevar a cortocircuito o simplemente quitamos el inductor y cerramos el circuito. Muy bien, entonces este sería el diagrama equivalente de este circuito. Ahora sí, si nos fijamos, aquí va a haber una corriente total, muy bien, la cual llega a este punto, se tendría que dividir, pero aquí ya es un circuito abierto y la corriente vale 0. Por lo tanto, sigue existiendo solamente este flujo de corriente. Muy bien. Y es fácil calcular esa corriente. Entonces, paso número 2, calcular corriente total. ¿Cómo lo vamos a calcular? Con la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Corriente total va a ser igual al voltaje total entre la resistencia total o resistencia equivalente. ¿Cuánto vale el voltaje? El voltaje vale 24. Muy bien. ¿Cuánto vale R1? Vale 100. ¿Cuánto vale R2? Vale 100. Por lo tanto va a ser 24 entre 200. Y esto va a ser igual a 0.01 amperes. Muy bien. Entonces ya tenemos el primer resultado. Si se dan cuenta es demasiado sencillo. Donde vea capacitor, abro el circuito. Donde vea inductor, cierro el circuito. Y se acabó. Y analizo cómo van a estar trabajando las resistencias. Muy bien. Ahora, me piden calcular también el voltaje en el capacitor. Muy bien. ¿Cómo lo voy a calcular? Sencillo. Veo dos resistencias en serie y me están pidiendo el voltaje que sale en el punto central. ¿Qué hay ahí? Divisor de tensión. Por lo tanto, paso número 3, calcular voltaje del capacitor. Ahora, voltaje C va a ser igual. Recuerden que este voltaje está siendo con referencia a tierra. Muy bien, por lo tanto es como si fuera el voltaje en la resistencia número 2. Si ya no se acuerdan, pues los invito a que vean el video de divisor de tensión. Entonces, voltaje C va a ser igual al voltaje total por la resistencia 2 entre R1 más R2. Muy bien, y esto va a ser igual a voltaje total 24 por resistencia 2, ¿cuánto vale? Vale 100 entre 200 y todo esto va a ser igual a 12 volts. Muy bien, hicimos por demás el cálculo, ya que cuando tenemos dos resistencias en serie y nos piden calcular el voltaje central y mis dos resistencias son del mismo valor, el voltaje es la mitad. Muy bien, bueno, pues nos vemos en el siguiente video.